Buenos días a todos. En esta ocasión vamos a explicar lo que es el desarrollo de la lámina número 6, que consiste en el uso del escalímetro. Vamos a estar trabajando en esta lámina todas las escalas de reducción que hemos estado desarrollando. Para ello, quiero mostrarles las 6 escalas que vamos a estar trabajando el día de hoy. Tenemos escalas 1 en 25, 1 en 50, 1 en 20, 1 en 100, 1 en 125 y 1 en 175. Estas 6 escalas son las escalas de acuerdo a lo que estuvimos pidiendo en las propiedades que deben tener sus instrumentos de dibujo. La primera parte les voy a mostrar la lámina de dibujo. Les voy a mostrar la lámina número 6 para que ustedes vean de qué se trata. Esta es la lámina número 6. Que consta de dos partes. La primera parte de la lámina número 6, bueno, como primera instancia deben trazar los márgenes de la lámina y hacer las divisiones en el pie de la lámina con línea de margen. Deben trazar las líneas guías para delimitar lo que es el texto. Deben escribir el texto. Posteriormente deben dividir la lámina en dos partes iguales. Usted tiene el punto inicial de donde comienza su lámina y tiene el punto final donde termina su área de trabajo, y debe dividirla en el punto medio. Les decía en las láminas anteriores que hay una técnica llamada bisectriz y mediatriz que vamos a estar viendo posteriormente, pero que en esta instancia vamos a simplemente medir con regla la longitud del área de trabajo. Encontramos el punto medio y trazamos una línea perpendicular totalmente vertical para dividir el área de trabajo. Esa división de la hoja, esa división vertical de la hoja la van a trazar con línea de margen también. Posteriormente entonces pasamos a lo que es el desarrollo de los problemas. Son dos problemas que se dividen en dos tipos de problemas. Del lado izquierdo tenemos el problema tipo 1 y del lado derecho el problema tipo 2. El problema tipo 1 es un problema donde me dan la línea dibujada, así como están viendo. Me dan la línea y posteriormente me están dando la longitud real de esa línea, que de acuerdo al ejemplo son varias distancias. Y posteriormente entonces me están pidiendo que determine la escala con la que fue dibujada esa línea. Es muy importante que tengan en cuenta que en esta primera parte vamos a estar utilizando el escalímetro y en la segunda parte no vamos a estar utilizando la fórmula que les enseñé para el cálculo de distancias de longitudes reales y de longitudes en un plano en esta lámina número 6, porque lo que se busca en esta lámina número 6 es que usted aprenda y que domine la técnica del uso del escalímetro. Tenemos 10 problemas del lado izquierdo y 10 problemas del lado derecho. En los problemas tipo 2, estos problemas son opuestos al problema tipo 1, porque son problemas donde me dan la escala y me piden calcular la longitud de la línea. Vean que es totalmente opuesto, porque en este problema tipo 2, si a usted le dicen que ese primer problema es escala 1 en 100, usted utiliza el escalímetro con la escala 1 en 100 y calcula esa longitud de acuerdo a lo que indica su escalímetro.
En el problema tipo 1 no era así. En el problema tipo 1 usted le daban la línea, le daban cuál era la distancia real que representa esa línea y usted busca dentro de la gama de escalas que tiene su escalímetro cuál es la escala que le arroja a usted como un resultado de 500 metros. Bien, vamos a comenzar a desarrollar los ejemplos. Aquí pueden ver que tengo 6 problemas donde tengo la longitud de esa línea, la longitud con la que ha sido dibujada en el plano, y mi intención es calcular la longitud real de esa línea, de acuerdo a la escala que me da el problema. Para este primer ejemplo, me están pidiendo que trabaje con la escala de 1 en 25. Así que lo que usted va a hacer es que va a agarrar su escalímetro, vean que tiene que estar en la escala de 1 en 25, y usted va a colocar su escalímetro en el punto donde inicia esa línea para entonces medir cuánto es la longitud real de la misma. Vean, donde está el 0 del escalímetro, en la escala 1 en 25 lo llevo a la línea que quiero medir. Vean que donde está el 0 comienza la línea, escala 1 en 25, y yo me voy desplazando, esta es la línea que quiero analizar, hasta el punto donde termina la línea. Y aquí vemos que la línea termina justamente, lo voy a indicar, la línea termina justamente aquí lo voy a marcar con un color azul para que se distinga. Y vean que para una escala de 1 en 25, esa línea tiene una longitud que está entre 6.5 y 7. Resulta un poco complejo para el estudiante que está aprendiendo por primera vez a utilizar el escalímetro, porque no sabe generalmente con exactitud a qué distancia equivale eso. Sabe que aquí está 6.5 y que acá está 7. La técnica que les voy a enseñar consiste en contar los espacios que hay entre 6.5 y 7, dividirlo entre la longitud de ese intervalo, que en este caso el intervalo que me interesa está definido entre 6.5 y 7, para obtener de esa manera a cuánto equivale cada uno de esos espacios. Si usted cuenta, para este primer ejemplo, usted calcula como primer paso usted calcula cuánto es la longitud de ese intervalo. Podemos decir que entre 6.5 y 7 la longitud de ese intervalo es de 0.5. ¿Por qué? Porque usted resta las dos distancias. 7 menos 6.5 le da la longitud del intervalo, que es 0.5. Y como este escalímetro es un escalímetro que mide en el sistema métrico, mide en la unidad básica de medida del sistema métrico, que es metros.
Ahora vamos a contar la cantidad de espacios que hay entre 6.5 y 7. Veo que tengo entre 6.5 y 7 hay dos rayas que sobresalen, que son las más grandes, y hay una, dos, tres, cuatro líneas que son medianas, es decir, que el intervalo lo están dividiendo en 5 partes iguales, y posteriormente hay entre cada, entre cada línea mediana hay 5 espacios. Observen, 5 espacios. Entonces, si tengo 5 zonas con 5 espacios, estamos hablando de 25 espacios que existen entre 6.5 y 7. 5, 10, 15, 20, 25. Así que aquí copiamos. Esto usted lo puede hacer en una hoja en blanco aparte. Cantidad de espacios, 25. 25 espacios. Ahora nuestro objetivo es calcular cuánto es la longitud de cada espacio. Para calcular la longitud, de cada espacio, usted debe dividir el intervalo entre la cantidad de espacios. Y eso le va a indicar a usted cuánto es la longitud de cada uno de esos espacios. Para ello, usted debe utilizar su calculadora y usted va a dividir en estos momentos 0.5 entre 25. Y le va a dar como resultado que cada uno de los espacios que marca su escalímetro en la escala de 1 en 25 mide 0.02 metros. Este procedimiento yo lo explico de manera básica de esta forma para que usted pueda interpretar el uso del escalímetro. Sin embargo, usted con la experiencia de las láminas que vienen posteriormente, usted debe adquirir esa habilidad de que ya usted sepa cuánto vale cada espacio pequeño en una escala de 1 en 25, 1 en 50 y todas las 6 escalas de su escalímetro. ¿Qué le recomiendo yo? Les recomiendo que calcule cuánto vale cada espacio de su escalímetro, así usted lo conoce, y el valor de ese espacio, de cada espacio de su escalímetro, de acuerdo a las escalas de su escalímetro, usted lo debe tener anotado, porque de esa manera cuando usted va a hacer alguna medición, usted simplemente cuenta la cantidad de espacio y la multiplica por esa distancia. En este caso, pueden observar que yo quiero medir esa línea de color negro que tengo seleccionada y yo quiero saber cuántos espacios hay después de 6.5 para calcular esa distancia adicional y sumársela a 6.5 para poder calcular entonces la longitud real de esa línea. Si cuento los espacios, yo sé que entre cada línea mediana y 5 espacios sería 5, 10, 15, 16, 17, 18. Si tengo una situación donde hay 18 espacios. Hay 18 espacios. Después de 6.5. Ahora voy a calcular a cuánto equivale esa distancia
esa porción de línea que está después de 6.5. Esa porción de línea que está después de 6.5 se calcula multiplicando los 18 espacios por el valor de longitud de cada espacio, es decir, 0.002. Si yo multiplico 0.02 por 18, eso me da como resultado 0.36 metros. Después de 6.5 hasta donde está la línea azul que indica el fin de la línea de color negro a la cual le quiero calcular la distancia, existen 18 espacios. Pero cada espacio tiene un valor en distancia de 0.02 metros. Si yo multiplico los 18 espacios por 0.02 metros me da 0.36 metros. De manera tal que la longitud real de esa línea de color negro es los 6.5 metros que están desde el punto 0 hasta 6.5 y esa pequeña porción a la cual yo le calculé la longitud contando los espacios, que es 0.36 metros, y al sumarlo eso da un total de 6.86 metros. Y esa es la respuesta del problema. Así que lo copiamos aquí como respuesta del problema. 6.86 metros. Y de esa manera es que vamos a estar utilizando el escalímetro en diferentes proporciones. Podemos hacerlo para el siguiente caso. El siguiente caso, en el ejemplo número 2, me están dando, me dan la línea, que es la que estoy señalando, me dan la escala, ahora me piden trabajar con una escala de 1 en 50. Vamos a poner el procedimiento en esta zona. Vamos a ordenarlo para que ustedes lo puedan entender de una mejor manera. Así. Podemos dividir este procedimiento en 6 pasos para tener un mejor orden. Bien. Entonces, como queremos en este segundo ejemplo utilizar la escala de 1 en 50, nos vamos a nuestro escalímetro, buscamos esa escala de 1 en 50, aquí la tenemos, vean, y agarramos nuestro escalímetro y nos desplazamos hacia la línea que queremos medir, que queremos calcular la longitud real. Aquí está el escalímetro, vean que aquí está la línea negra por encima del escalímetro. Ahí está, ahora se ve mejor. Ahí está. Tengo el escalímetro de 1 en 50, vean que el 0 está justamente donde comienza la línea y que la línea termina acá después del número 11. Ya yo sé que la línea mide más de 11 metros, pero está entre 11 y 12 metros. Así que lo que yo tengo que hacer es el mismo procedimiento que hice en el primer ejemplo. Aquí lo tengo
copiado, nada más lo voy a editar y lo que vamos a hacer es, como primera instancia, medir la longitud del intervalo. El intervalo está definido entre 11 y 12, así que restamos 12 menos 11, me da que la longitud de este intervalo de la escala de 1 en 50 es de 1 metro. Contamos los espacios que hay entre 11 y 12 porque son espacios que tienen distancias equitativas, valen lo mismo. Aquí yo puedo ver que hay 3, 4, que entre cada línea mediana hay dos espacios, serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 espacios. Cuento la cantidad de espacios, ahí está, 20 espacios. Calculo cuánto es la longitud de cada espacio, que consiste en dividir la longitud del intervalo entre la cantidad de espacios, en este caso 1 entre 20. Si usted agarra su calculadora y divide 1 entre 20, le va a dar que cada espacio del escalímetro en su escala de 1 en 50 tiene un valor de 0.05 metros. Lo que sigue es contar la cantidad de espacios que hay después del 11 y multiplicarlos por esa distancia que vale esa distancia equivalente de cada espacio. Después del 11 yo estoy aquí observando que hay 4 espacios. Si usted observa bien la pantalla en la que estoy mostrando, cualquiera puede decir, bueno, está entre 4 y 5. Bueno, cuando usted llegue a, si algún día llegara a ver los que son de la carrera de ingeniería ambiental, sí van a dar eso. Los del área de operaciones no creo. Pero en ingeniería hay una parte muy importante que es la parte que se conoce como precisión en la medición. Si usted puede observar aquí, el escalímetro tiene una precisión y esa precisión de cada medición es la línea, las pequeñas líneas que usted ve. Usted no puede justificar la medición de una línea o de cualquier objeto mediante aproximaciones, porque la medición busca precisión. Así que en estos casos, si llegara a suceder, como aquí pueden ver que se pasa un poco de esta línea que estoy señalando, se deja se cuenta como 4 espacios, porque la precisión máxima del escalímetro es esa. Así que 4 espacios, aquí lo anotamos, y se multiplica por la longitud equivalente de cada espacio, y la longitud equivalente de cada espacio es 0.05. Si usted multiplica 0.4 por 0.05, le va a dar 0.2 metros. Aquí lo podemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que acabamos de calcular que esos 4 espacios que están después del número 11 equivalen a 0.2 metros o 20 centímetros. Y esto lo vamos a ordenar. Después que calculamos la longitud de cada de esa porción que está después del número 11, tenemos que calcular la longitud real del objeto. Y la longitud real consiste en sumar la longitud que hay desde 0 hasta 11 y la pequeña porción que acabamos de calcular. Es decir, que sería 11 más 0.2. Y de esa manera podemos concluir que la longitud real de esta línea negra es 11.20 metros si la midiéramos con un escalímetro en la escala de 1 en 50.
Y así puedo hacer más ejemplos. Por ejemplo, vamos a hacer una un poco más compleja. En escala de 1,75, que es una escala un poco distinta a las demás. Tengo el escalímetro en 1,75, observen, es el último ejemplo. Me están dando la longitud en el plano de esa línea. Yo agarro mi escalímetro y lo llevo hasta la parte donde está la línea. Lo coloco justamente allí y ahí está. Coloco el escalímetro de manera tal que el 0 concuerde con el inicio de la línea. Verifico que estoy midiendo correctamente la escala y hago el mismo procedimiento que hemos hecho, que consta de 6 pasos. Vuelvo y repito, este procedimiento es para que lo hagan en esta etapa que están aprendiendo a utilizar el escalímetro. Posteriormente ya deberían dominarlo con tan solo ver la distancia en el escalímetro. Vean que, como les dije, esta es una escala un poco distinta a las demás. No tiene, es distinta en cuanto al tema de los espacios y vamos a tratar de resolverla de la misma manera. Comenzamos determinando cuánto es la longitud del intervalo. La longitud del intervalo es la distancia que hay entre los dos, entre esas líneas que tienen números. En este caso, la línea recae en la zona que está entre 17.5 y 20. Así que la longitud del intervalo la calculamos restando 20 menos 17.5. La resta de 20 menos 17.5 es igual a 2.5 metros. Posteriormente, vamos a calcular la cantidad de espacios que hay entre 17.5 y 20. Si pueden observar, entre 17.5 hay tres líneas grandes. Hay una al inicio, una en el punto medio y una justamente donde está el número 20, la distancia de 20 metros. Hay 8 líneas medianas y en esos tramos comprendidos entre las líneas grandes se pueden apreciar 5 pequeños intervalos o 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 y 5 posteriormente serían 10 espacios entre las líneas medianas. Veamos que entre cada línea mediana hay un total de 5 espacios. Eso quiere decir que si aquí hay 5 espacios pequeños en este primer intervalo, desde esta línea grande hasta esta línea intermedia sería 5 por 5, 25. Y desde esta línea intermedia a 20 habrían 25 espacios más. Por lo tanto, la cantidad de espacios totales que tiene ese intervalo entre 17.5 y 20 metros es de 50 espacios. Después de ello calculamos la longitud que representa cada espacio conformado entre dos líneas de medición del escalímetro. Para ello dividimos la longitud del intervalo, que en este caso es 2.50, entre la cantidad de espacios, que es 50 espacios. Dividimos 2.50 entre 50 y me da que cada espacio tiene un valor en metros de 0.05 metros, que es mera casualidad que concuerde con la escala que vimos anteriormente. 2.50 metros entre 50 espacios, 0.05 metros cada espacio. Ahora contamos la cantidad de espacios que hay posterior a 17.5. Ya sabemos que entre cada intervalo pequeño hay 5 espacios, así que aquí hablamos de 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Y el último, donde termina la línea, vamos a utilizar la misma línea negra
la línea azul del ejemplo número 1 para que ustedes se orienten. Aquí. Vean que la línea azul termina un espacio después. Entonces tenemos 46 espacios después de 17.5. Esos 46 espacios los debemos multiplicar por la distancia equivalente de cada espacio, que en este caso es 5 centímetros. Lo hacemos. Y eso me da un total de 2.3 metros. Esos 2.3 metros corresponden a la distancia que hay posterior a 17.5. Finalmente calculamos la longitud real de esa línea, que equivale a 17.5 más los 2.30 metros adicionales. Eso me da 19.80 metros, que es la respuesta del problema. Esta línea que estoy señalando mide un total de 19.80 metros. 19.80 metros. Bien, la segunda parte de la lámina consiste en que a usted se le va a dar la línea, se le va a dar la escala y se le va a pedir determinar la dimensión que representa. En este caso yo tengo la línea y debo calcular la longitud a partir de ella. Pero también quiero que tengan presente que hay otras situaciones que van a encontrarse en esta lámina número 6, y es aquellos casos de donde hay escalas de reducción más grandes. Hay escalas de reducción más grandes que esta que estoy mostrando, que son las 6 escalas que trae el escalímetro, y que son escalas que se pueden medir a partir de esas escalas básicas que trae el escalímetro. Aquí lo voy a copiar al lado para que vean de qué se trata. Si su escalímetro tiene estas 6 escalas que están en azul, usted puede también calcular otras escalas a partir del uso de las mismas. Por ejemplo, para la escala de 1 en 25, usted puede calcular longitudes reales de líneas para escalas de 250, 2500, 25000 y así sucesivamente. Para escalas de 1 en 50 usted puede calcular escalas de 1 en 500 y escalas de 1 en 5000. Para escalas de 1 en 20 usted puede medir distancias con escalas de 1 en 200 y 1 en 2000. Con la escala de 1 en 100, por su parte, usted puede medir distancias en la escala de 1 en 1000 y de 1 en 10.000. Con la escala de 1 en 125, usted puede medir distancias en la escala de 1 en 1250 y 1 en 12500. Con la de 1 en 75 usted puede medir escalas de 1 en 750 y también escalas de 1 en 7500.
Voy a hacer un ejemplo y voy a explicar cómo se hacen estos casos, porque es algo distinto a las otras escalas, a las 6 escalas que expliqué anteriormente. Y esto se resulta de lo siguiente. Si su escalímetro, por ejemplo, tiene una escala de 1 en 25 y usted la multiplica por 10, a usted le da una escala de 1 en 250. Y si una escala de 1 en 250 usted la multiplica por 10, entonces le da una escala de 1 en 2500. Lo que comúnmente le digo al estudiante es lo siguiente. Con su escala de 1 en 25 usted puede trabajar objetos que estén en escala de 1 en 250 y que estén en escala de 1 en 25. Y lo que yo siempre le digo al estudiante es lo siguiente. Vean qué diferencia hay entre 25, 250 y 2500. La diferencia que hay es que tienen, desde el punto de vista de la cantidad de dígitos de números, que tienen ceros adicionales. 250 tiene un cero más que 25. 2500 tiene dos ceros más que 25. En otras palabras, lo que para una escala de 1 en 25 es un metro, para una escala de 1 en 250 es 10 metros y para una escala de 2500 es 100 metros. Repito, si usted con su escalímetro mide en una escala de 1 en 25 una distancia de 1 metro, por ejemplo, bien, la midió. Pero si ahora usted con ese mismo escalímetro colocado en 1 en 25 quisiera medir una escala, un objeto en una escala en 250, y el escalímetro le registra 1 metro, realmente no estamos hablando de 1 metro, sino que estamos hablando de una distancia que es 10 veces mayor a la que mide el escalímetro en 1,25, en este caso 10 metros. Si con el escalímetro en 1 en 25 usted lo utiliza para medir una línea que está en una escala de 2500, entonces el objeto mediría 100 veces más grande, una distancia 100 veces más grande que la unidad. Vamos a explicar ese ejemplo. Vamos a hacer el primer ejemplo. Voy a traer esto que forma parte del procedimiento. Bien. Mi primer ejemplo es esta línea. ¿Qué me piden en este primer ejemplo? Calcular la longitud real de esa línea como primera instancia para una escala de 1 en 250 y como la parte B del problema sería calcular la longitud real de esa línea pero en una escala de 2500. Entonces cuando a usted le piden eso, usted tiene que buscar la escala base que se asemeje a 250 y a 2500 y la que se asemeja es la escala 1 en 25 porque la escala 250 es 10 veces mayor que la escala 1 en 25 y la de 2500 es 100 veces mayor. Desde el punto de vista, explicado desde el punto de vista numérico. Así que agarro mi escalímetro, me fijo dónde está el 0 y me voy a medir la línea. Aquí está. Vean que el escalímetro lo tengo en 1,25. El 0 está justamente donde comienza la línea. Si yo mido esa línea con el escalímetro, que tiene una escala de 1 en 25, me doy cuenta que está entre 6.5 y 7, pero me están pidiendo la longitud real no para una escala de 1 en 25, sino para una escala de 1 en 250.
50. En vista de que me piden el análisis para la escala de 1 en 250, pero yo tengo una escala de 1 en 25, entonces todas las distancias que yo voy a medir aquí con el escalímetro son distancias que son 10 veces mayores a 1 en 25. ¿Por qué? Porque si 25 usted lo multiplica por 10, le da la escala que usted está trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Que si en su escalímetro usted está midiendo y la línea queda, por ejemplo, en el 7, no es 7 metros, es 70 metros. Si usted la escala le da en 6, es 6 metros, 60 metros, no es porque se debe multiplicar por 10. Entonces vamos a comenzar aquí nuevamente. Calculamos la longitud del intervalo entre 6.5 y 7. No es realmente entre 6.5 y 7, porque esta escala es de 1 en 250, es 10 veces mayor a la escala de 1 en 25. Si usted multiplica 7 por 10 sería 70. Y si usted multiplica 6.5 por 10 sería 65. Entonces, la longitud del intervalo ya no sería 0.5 como en la escala de 1 en 25. Ahora sería una escala que es 10, un intervalo que es 10 veces mayor, que es 5 metros. Como segundo paso, contar los espacios que hay en ese intervalo. En este primer tramo hay 5 espacios y hay 5 pequeños tramos. Estaríamos hablando de un total de 25 espacios. ¿Qué quiere decir eso? Que cada espacio se le puede calcular la longitud dividiendo la longitud total de ese intervalo, que es una longitud de 5 metros, entre la cantidad de espacios. Cuando usted divide la longitud del intervalo entre la cantidad de cada espacio, a usted le da como resultado que al dividir 5 entre 25 le da que cada espacio equivale a 0.2 metros, es decir, 20 centímetros. Usted va a contar los espacios que hay después de 6.5. Al contarlo tengo 5, 10, 15, 16, 17, 18 espacios. Aquí está, 18 espacios. Ahora multiplica esa cantidad de espacios por la longitud equivalente de cada espacio, que en este caso es 0.2, y al multiplicarlo, eso le da un total de 3.60 metros. Esa longitud de 3.60 metros es la longitud que hay después de 6.5 o de 65. Para calcular la longitud real de esa línea de color negro en una escala de 1 en 250, entonces debo sumar. Donde está 6.5 no es 6.5, recuerden que es 10 veces mayor. Entonces debo sumar 65, le debo sumar 360. Eso me da un total de 68.60.
Y esa es la longitud de esta línea en la escala de 1 en 250 metros. 68,60 metros. Si hiciéramos este ejercicio brevemente para la escala de 1 en 2500, miren lo que sucede. Usando el escalímetro también en 1 en 25 con la misma línea, pero teniendo en cuenta que vamos a medir una escala de 2500, que es una escala 100 veces mayor a la escala de 1 en 25, porque si usted agarra 25 y lo multiplica por 100, le da 2500. Entonces ya esto no sería 6.5 ni sería 65, sino que sería 650. ¿Por qué? Porque las distancias en el escalímetro se deberían multiplicar por 100. En el caso anterior que acabo de explicar, las distancias se multiplicaban solamente por 10. Hagamos esto brevemente. Longitud del intervalo. Donde está el número 7, como es 100 veces más grande, estaríamos hablando de 700 metros. Donde dice 6.5 no sería 6.5, sino que sería 6.5 por 100, es decir, 650 metros. Y la resta o de ambas distancias para determinar la longitud del intervalo sería 50 metros. Si en la escala de 1 en 25 entre 6.5 y 7 había 0.5 metros, pero en la escala de 250 entre esta zona y esta zona habían 5 metros, ahora en la escala de 2500 entre esta zona y esta zona hay 50 metros. Vean cómo se va ampliando la distancia real que existe dentro del escalímetro. La cantidad de espacios ya los contamos previamente. Entre 6.5 y 7 hay 25 espacios. Así que ahora vamos a dividir la longitud de ese intervalo, que es de 50 metros, lo vamos a dividir entre 25 espacios. Y si usted 25 lo multiplica por 2, le da 50. Quiere decir que cada espacio del escalímetro, cada espacio pequeño, vale 2 metros, siempre y cuando estemos trabajando en una escala de 2500. Ahora que ya yo conozco la longitud equivalente de cada espacio, entonces cuento los espacios que hay entre 6.5 y el punto donde termina la línea. Yo me di cuenta anteriormente que eran 18 espacios y esos 18 espacios yo los debo multiplicar por la longitud equivalente de cada espacio para obtener la longitud que hay después de 6.5. En este caso 18 por 2, 36 metros, que hay después de 6.5 y antes de 100, que realmente es o equivale a decir que hay 36 metros después de 650, porque estamos trabajando en 2500. La longitud real de esta línea en la escala 1 en 2500 va desde 0 a 6.5, pero es 6.5 por 100, es decir que sería 650 metros, y le debemos sumar los 36 que les comenté. 650 más 36, estamos hablando de 686 metros. Vean que con 1 en 2500 me dio 686 metros. Con 1 en 250 me dio 68.60 metros. Y si lo hubiese hecho para 1 en 25 me hubiese dado 6.86 metros. ¿Por qué? Porque las escalas se pueden ampliar con múltiplos de 10 y por eso que una escala base de 1 en 25 me sirve para trabajar escalas de 250 y de 2500. Con esto he explicado las dos formas que se utiliza el escalímetro para medir
escalas de reducción, ya sea las 6 escalas que trae su escalímetro o escalas que sean múltiplos de 10 de algunas de las 6 escalas que trae su escalímetro. Esto es algo adicional a lo que ya hemos visto anteriormente, que implica el uso de la fórmula en aquellos momentos en que no se puede utilizar el escalímetro.